Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro 25º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador, el día de hoy, jueves 19 de noviembre del año 2020. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a los invitados del día de hoy, que tengo el gusto de presentar: doctora Daisy García, doctor Lenin Parreño, doctor Leonardo Sánchez, para conversar sobre la formación de los economistas en el Ecuador en esta segunda parte de nuestro programa. Muy buenas tardes, Lenin. Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos y participar de esta charla. Gracias, Daisy. Igualmente, un saludo a todos. Gracias, Fernando, y al Banco Central por la invitación. Muchas gracias, Lenin. Buenas tardes con todos. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias al Banco Central por la invitación. Gracias, Leonardo. Bienvenidos. Nuestros expositores. Daisy Karina García es doctora en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Sevilla en España. Adicionalmente, cuenta con un máster en Evaluación de Gestión y Dirección de la Calidad Educativa, de la misma manera en la misma Universidad de Sevilla en España. Es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente se desempeña como directora de la carrera de Economía en la UTPL. Es ex vicepresidenta de la Red Académica Ecuatoriana de Economía, docente de la Cátedra de Estadística. Sus líneas de investigación están enfocadas en la economía de la educación y economía de género. Leonardo Sánchez Aragón es profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Su trabajo de investigación se centra en la estimación de la productividad agrícola, las políticas de precios mínimos, el estudio de la absorción de conocimiento por parte de las empresas y el impacto de las redes sociales en el desempeño de la economía. Ha realizado algunos estudios para el Banco Interamericano de Desarrollo relacionados a los impactos del cambio climático en sectores productivos y la efectividad de los seguros agrícolas climáticos. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y actualmente se desempeña en esa misma institución educativa como coordinador de la Maestría de Desarrollo Rural. Lenin Parreño es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es magíster en macroeconomía aplicada por la Universidad Politécnica, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un MBA por el Tecnológico de Monterrey, es doctor en economía por la Universidad de Alcalá de Henares en España y cuenta con estudios postdoctorales o de posgrado en programación macroeconómica, macroeconomía para decisiones de alta gerencia
y estudios de finanzas públicas en los Estados Unidos. Actualmente es ejecutivo senior de la Corporación Andina de Fomento del Banco de Desarrollo de América Latina, entidad en la que previamente se desenvolvió por más de una década como economista principal para Ecuador, México, Centroamérica y el Caribe. Es catedrático de la Facultad de Economía de la PUCE y se desempeña como director de análisis y política económica, en el Banco Central del Ecuador. Por más de 20 años ha mantenido vínculo con la academia en universidades de las principales ciudades del Ecuador como Quito, Guayaquil y Cuenca, en campos como la planificación, la macroeconomía, la política económica, la economía del sector público, economía petrolera, entre otras cátedras. Muchas gracias nuevamente por estar acá, estimados invitados. Vamos a comenzar con la pregunta que nos habíamos formulado en este contexto de evaluar o de cuestionarnos o de comentar el proceso de formación de los economistas en el Ecuador. Hoy por hoy, estimada Daisy, ¿qué estamos estudiando los economistas en las diferentes facultades de economía del país? ¿Cuál es su punto de vista que nos comparta, por favor? Bueno, gracias por la invitación y por la pregunta para analizar este tema sobre qué economistas estamos formando en nuestro país. Bueno, es importante señalar que venimos recientemente, el año anterior, ya casi todas las universidades tuvimos que reformular, rediseñar las carreras de economía, entonces contamos con nuevas mallas actualmente. Y los futuros economistas que están estudiando nos los estamos centrando, creo yo, en tres núcleos básicos, que yo los he puesto como un núcleo teórico, un núcleo histórico y un núcleo de metodología e instrumentos. Es como ahora hemos diseñado nuestras mallas. Dentro del núcleo teórico, yo creo que lo que hemos tratado de hacer es hacer reflexionar a los estudiantes sobre fundamentos de las teorías y además también indagar sobre la naturaleza de las cuestiones económicas. Aquí hemos tratado de involucrar todas las materias principales que no solamente son a nivel nacional, sino también a nivel global, las más importantes como son microeconomía, macroeconomía, economía internacional, política económica. Luego, un poco mencionando lo que corresponde al núcleo histórico que comprenden estas mallas y son en lo que se están formando nuestros futuros economistas, es que en el núcleo histórico estamos orientando el estudio hacia la historia de las ideas económicas, cómo ha sido la evolución de estas teorías, el análisis de los puntos de ruptura y un reencuentro entre estas teorías. Y obviamente los cambios de tal evolución que han significado para la práctica de los economistas. Aquí se han involucrado contenidos de materias como historia del pensamiento económico, que es básico en cualquier carrera de economía, historia de economía, y para el caso específico de nuestro país se ha incluido una historia económica del Ecuador que lo hemos considerado importante, y esto a nivel nacional, obviamente. Y en el campo, en cambio, de estos aspectos metodológicos e instrumentales, el estudiante está aprendiendo herramientas de medición y análisis. Hay que recalcar que antes, hay un poco más de 10 años, para los economistas que estaban saliendo con el título, era un poco difícil contar con tecnología, herramientas avanzadas, se hacían los cálculos manuales. Ahora ya existen muchas herramientas que están facilitando esto a estos nuevos economistas y están aprendiendo a manejar estas herramientas de medición y análisis, obviamente con su contenido teórico respectivo, y esto está facilitando que el proceso de evaluación e investigación de los procesos económicos sea más rápido. Aquí estamos revisando contenidos, por ejemplo, de econometría, estadística, proyectos, matemáticas. Eso es lo básico, pero yo sí me gustaría aquí recalcar algo muy importante, y es que, como se sabe y se ha mencionado mucho incluso por el Foro Económico Mundial, es que estamos ya en proceso de una cuarta revolución industrial, y esto no solamente implica al mercado laboral, a los procesos productivos, sino que también implica una participación de las universidades, porque somos las que estamos formando a los profesionales, y el hecho de que esta cuarta revolución industrial esté provocando la automatización de varios procesos productivos, del marketing, de todo lo que hacemos, está también obligando a que se trabaje en la oferta de nuevas carreras. Aquí enfoco que el Foro Económico Mundial habló ya de las carreras del futuro, en donde se mencionaba las carreras STEM, basadas en sistema, tecnología, ingeniería y matemáticas, y economía entra dentro de la rama de las matemáticas, es como se la ha ingresado. Entonces, creo que por ahí también ya se tiene que ir encaminando un poco la malla, los contenidos que se va enseñando a nuestros futuros economistas. Gracias, Karina, qué gentil con tu punto de vista. Leonardo,
desde el punto de vista de usted, ¿dónde estamos? ¿En qué parte del proceso estamos nosotros como economistas formándonos? ¿Qué estudiamos hoy? Bien, bueno, gracias. Primero, de acuerdo con lo que comenta Daisy, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años, las universidades en el Ecuador hemos tenido que reestructurar de acuerdo a las mallas de las carreras de economía, de acuerdo a lo que ha indicado el Consejo de Educación Superior. Y eso ha permitido un poco tener mallas un poco más ágiles, un poco más apegadas a lo que actualmente se está dando en el. Yo que para contestar la pregunta específicamente, yo primero debemos ponernos de acuerdo que las investigaciones en las facultades de economía las llevan a cabo o las lideran los profesores, ¿no? En este caso estuve revisando en los últimos 5 años cuánta cantidad de papers de las facultades de economía del Ecuador tienen en la base Scopus. Entonces me cuento que hay 373 papers en las cuales tanto la Politécnica de Litoral como la Flaxo son las que están más liderando en el tema de investigación de este lado, ¿no? Pero hay unas cosas curiosas que nos llevan a saber en qué estamos investigando, ¿no? De esos 373 papers, 44%, hay alrededor de 1.128 autores, de los cuales 502 autores, 44%, están con una afiliación a la Universidad Ecuatoriana. El tema está en que la cantidad de citaciones que reciben esos papers es bastante amplio, ¿no? Solamente 92 de esas 373 publicaciones abarcan el 75% de las citaciones. Entonces, cuando comenzamos a explorar un poquito más en qué ámbitos o en qué tópicos se están investigando los profesores de las universidades ecuatorianas, están en la Facultad de Economía, tenemos temas bastante diversos. Para mencionar unos cuantos, tenemos innovación, organización industrial, economía de la energía, crecimiento económico, política monetaria, conservación, deforestación, temas de migración, microfinanzas, temas de cooperación agrícola, temas de manejo de desechos sólidos, disponibilidades a pagar, ecosistemas, servicios ecosistémicos, temas de banca, temas de riesgo financiero, temas, como era de esperarse, desigualdad, pobreza, educación y desigualdad. Entonces, un poco para entender en qué se están desarrollando los profesores, que a la larga son los que terminan incentivando a los estudiantes en qué temas de investigación hacer y eventualmente terminan yéndose a hacer estudios de posgrado. Cuando veo un poco ya teniendo acceso a cierta información de tesis de grado, bueno, eso más adelante, pero básicamente es lo que actualmente están estudiando las universidades ecuatorianas en el ámbito de la economía. Muchas gracias, Leonardo. Vamos con la segunda pregunta. Igual comienzo contigo, Leonardo, por favor. La tesis sigue siendo un requisito para obtener el título de economista en las diferentes universidades del país. De acuerdo a tu punto de vista, a tu apreciación, ¿cuáles son los principales campos en los que estamos escribiendo las tesis de grado los economistas o los futuros economistas del país? Bueno, no en todas las universidades. Por ejemplo, acá en la ESPOL nosotros tenemos un proyecto integrador en donde los estudiantes no necesariamente desarrollan una tesis, tienen la posibilidad también de hacerlo, pero más se trabaja en temas de proyectos integradores, donde tienen un problema que no es un problema, pues un tema empresarial, y tratan de combinar una serie de conocimientos para poder llevar a una conclusión. De lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos dos años acá en la Escuela Politécnica y conversando con colegas de otras universidades, ahora veo que hay mucha tendencia de parte de los proyectos integradores o de las tesis a relacionar esos estudios con los famosos objetivos del milenio que establecen las Naciones Unidas. Entonces aquí encontramos una gran amplitud, ¿no? Hay temas de tesis o proyectos integradores dedicados a temas de temas de innovación, en temas de trabajar para mejorar la calidad educativa, en temas de la economía de la salud, en temas de igualdad de género, en temas de cómo poner fin a la pobreza, en temas de crecimiento económico,
Incluso comienzan a haber trabajos sobre cómo consolidar instituciones sólidas en el caso del Ecuador, ¿no? Y también una cosa interesante que he comenzado a observar en algunas universidades es que también comienzan a relacionar los trabajos de titulación, tesis o proyectos integradores, con el sector en el cual están influyendo ese trabajo. Y aquí encontramos, en cambio, una menor amplitud, ¿no? Tenemos más, la mayoría de los trabajos se centran en temas de actividades financieras y de seguros, actividades empresariales, en temas de mejoramiento en el sector del transporte, sector de la construcción, en temas de servicios sociales, en temas de, nuevamente, economía de salud, y en temas de agricultura y pesca, ¿no? Que son más o menos en donde se están moviendo los temas de tesis, tanto, o los proyectos integradores, tanto en tanto en la Sport como en algunas universidades que he tenido la posibilidad de conversar. Muchas gracias. Daisy, desde tu punto de vista, ¿dónde estamos escribiendo las tesis de grado o los proyectos para graduarnos? Bueno, una ventaja, bueno, es que como ahora me estoy desempeñando como directora de la carrera de Economía de la UTPL y también como fui vicepresidenta de la RAEDE, que es la Red Académica de las Carreras de Economía, en las reuniones que hacíamos anualmente conversábamos sobre las tesis, sobre la vinculación, sobre la investigación. Y aquí hay que recalcar algo, hay que tener en cuenta que es en la mayoría de las universidades que sucede esto, que es que las tesis se orientan a las líneas de investigación que tienen las carreras de economía. Y esto se ha afianzado con la formación de posgrado que tiene la planta docente. No se está trabajando con tesis que no tienen nada que ver con lo que el profesor está formando o con las tesis que no tienen nada que ver con las líneas de investigación. Por dar un ejemplo, si una universidad X no tiene o no especialización en economía del comportamiento, no tiene esa línea de investigación dentro de su departamento, dentro de su planta docente, entonces no se elabora tesis en ese campo. Entonces depende mucho también de las universidades. Generalmente las tesis se están orientando a las líneas de investigación que ya se presentaron en las nuevas mallas académicas y también obviamente en base a las líneas de investigación que tiene la planta docente. Esto está permitiendo que se genere tesis de calidad. En el caso de economía se están generando muchas tesis. La mayoría de estas son de carácter cuantitativo, se encuentran muy pocas en el ámbito cualitativo. Y algunas tesis están generando aportes cuando se hace, como lo mencionaba, de que hay proyectos integradores, nosotros lo llamamos programas de graduación masiva, en donde se trabaja proyectos para generar información, boletines a nivel incluso internacional que le sirven a nuestro país. En esto están apoyando los docentes y esto hay que recalcarlo. Y de manera general, adicional a los campos que ya mencionaron, acerca de en qué se está trabajando los temas de tesis, yo podría añadir que, por ejemplo, de colegas de otras universidades y de mi universidad mismo, he visto trabajos de tesis muy buenos que se está trabajando en migración, en economía laboral, en economía agraria y de desarrollo rural, en seguridad alimentaria, en desigualdad y pobreza, en capital humano, en economía de la salud, economía de la educación, comercio y finanzas y economía social y solidaria, entre muchísimos otros temas. Como lo digo, depende de las líneas de investigación y de la formación de la planta docente que tenga en algunas universidades. Y ahora esto se ha ampliado muchísimo con la formación que los docentes, como también es un indicador de calidad calificado por la acreditadora nacional, entonces esto también se ha elevado. Los profesores han empezado a formarse más para subir este indicador y esto también como que ha afianzado y ha generado nuevas líneas de investigación que también están apoyando al desarrollo de estas tesis. Generalmente en las universidades se les está a los estudiantes, no en todas, pero he hecho un sondeo en algunas universidades, se está haciendo la oferta por parte de los docentes de temas de tesis en estos campos que ya hemos mencionado, pero el estudiante también, por ejemplo, tiene la oportunidad también de decir, bueno, yo quiero trabajar en este tema. Y si este tema está dentro de estos campos que hemos mencionado, pues está desarrollando temas relacionados. Una ventaja muy buena es que ahora se encuentran las tesis de todas las universidades, no solamente de economía, sino de todas las carreras disponibles en DSpace, en donde están disponibles todas las tesis de los estudiantes y se pueden ver que se están enmarcando de estos campos que hemos mencionado. Gracias, Daisy. De la misma manera, Daisy,
Muy probablemente ustedes ya se han cuestionado esto o ya ha sido parte de su preocupación. ¿Cuál es el perfil profesional del economista? ¿Cuál es el perfil del profesional del economista de las diferentes facultades que está participando o integrándose al mercado laboral? En este sentido, mucho se habló en su momento de que los economistas fuimos formados, quizás todos nosotros que estamos acá, con una orientación más al sector público, a la instrumentación de políticas públicas desde lo fiscal, y nos habíamos envuelto en este entorno macroeconómico de crecimiento, de desarrollo, y muy poco quizás en lo microeconómico, en lo aplicado. Al respecto, ¿cuál es su punto de vista en términos del actual perfil del economista y cuáles son esas brechas que podríamos identificar todavía que están pendientes para hacer multidimensional este perfil? Bueno, ahora mismo el hecho y la ventaja de haber rediseñado las mallas es que se enfocaron un poco más no solamente a generar estos perfiles profesionales, sino que este perfil ya se ha ampliado para todos los estudiantes. Es así que, por ejemplo, en las mallas se ha incluido itinerarios. También depende mucho de las universidades, digámoslo así, son como una especie de especializaciones que a partir de sexto ciclo los estudiantes pueden escoger ya, y esa va a ser su formación de sexto ciclo hasta que terminen su malla. Por ejemplo, yo he visto que en algunas mallas que hay itinerario financiero, el itinerario ambiental, el itinerario público, el itinerario territorial. Aquel estudiante que opte, digamos, por el itinerario público, obviamente va a tener una formación más específica sobre eso. Aquel que opte por el itinerario financiero, pues va a tener una formación más específica sobre eso, el ambiental, y así una infinidad de itinerarios que se ha incluido dentro de las mallas académicas ahora de economía rediseñadas. Pero también en estas nuevas mallas sí se ha ampliado las capacidades y habilidades que se van, con las que los futuros profesionales van a salir. Entonces, el perfil profesional de los nuevos economistas están saliendo, a mi parecer, con una capacidad para la resolución de problemas económicos, sociales e incluso ambientales. Un poco sujetos también a lo que decía el compañero sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Además de eso también, con esto de la nueva era tecnológica, se les está permitiendo, se les ha dado, o mejor dicho, se les está permitiendo que tengan habilidades para manejar herramientas cuantitativas y cualitativas, para el análisis y evaluación de investigación, y esto, como ustedes saben, no solamente se lo hace en el sector público, sino que también lo necesita el sector privado, lo necesitan determinadas ONGs, etcétera. Vemos muchos economistas que están apoyando en el campo de análisis de datos. En el sector público vemos economistas que están como en ministerios. En el sector privado también, por ejemplo, vemos economistas que están en la banca. Entonces, yo creo que sí se está ampliando este perfil. Además, yo creo también que se le está dando un fuerte contenido de planificador, ¿sí? En algunas mallas se les está dando y se está generando unas habilidades y unas competencias que lo convierten en un planificador, que le permiten diseñar, formular y evaluar políticas. También evaluar programas y sobre todo una gran experiencia es, por ejemplo, la generación de proyectos privados y sociales, en donde también aquí ingresaría lo que tiene que ver con proyectos ambientales. Por otro lado, también yo creo que se les está dando una capacidad para diseñar, instrumentar y evaluar las estrategias que permiten una mejor utilización de los recursos, no solamente financieros, sino que también físicos y humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de economía de la educación, y no solamente estamos hablando de la parte financiera. Aquí también me permito resaltar algo importante. Algunas universidades generan habilidades y capacidades en los profesionales o en los futuros profesionales en economía con la visión solo de buscar un empleo. Algunas universidades ya hemos estado trabajando en ampliar esta visión. Ya no estamos formando a los economistas con la única visión de que yo voy a salir a ser un empleado en el sector público, en el sector privado, en el sector financiero, etcétera, sino que los estamos formando también con una visión de ser generadores de empleo. ¿Y a qué me refiero con esto? Les estamos dando también una visión empresarial. Ya vemos en las mallas, por ejemplo, la cátedra de emprendimiento, en donde ellos ya pueden hacer su proyecto, su idea de empresa, están recibiendo administración, están recibiendo fundamentos de administración financiera, etcétera. Es lo que he visto en algunas mallas. Entonces también ahora ya se les está generando esa visión, ya no solamente de ser empleado, sino también de ser generador de empleo.
Pero aquí igual yo insisto en lo de la cuarta revolución industrial. Yo creo que es necesario que las carreras de economía se enfoquen en desarrollar también otras competencias y habilidades acorde a lo que ya se está exigiendo en la cuarta revolución industrial. Y creo que ese es un desafío para todas las carreras de economía. Algunas carreras ya hemos iniciado en desarrollar esas habilidades. Yo les puedo comentar algo. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia, como ustedes saben, nuestras carreras aún no han sido evaluadas a nivel nacional, las carreras de economía, pero hicimos una acreditación internacional en donde, digamos, salimos bien evaluados, pero nos permitió darnos cuenta de que nos teníamos que trabajar en estas habilidades y capacidades. Nos decían, los economistas muy buenos en números, pero en habilidades comunicacionales muy malos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y estas son las habilidades blandas que está exigiendo la cuarta revolución industrial. También trabajar en estas habilidades blandas en nuestros profesionales que estamos sacando. Y creo que algunas universidades ya lo hemos empezado a hacer, pero creo que es el desafío para todas las universidades que dictan economía en el Ecuador. Gracias, Daisy. Leonardo, tus apreciaciones al respecto. Dando un poquito de historia, ¿no? Creo que el perfil del economista en el Ecuador ha ido pasando desde una visión más de contador, desde años 80, inicios del 90, hasta tener un perfil un poco más técnico, ¿no? De lo que se tiene ahora, ¿no? Y cuando he podido revisar todas las mallas de la carrera, sobre todo cuando estaba de decano, revisaba todas las mallas de las carreras de economía en el Ecuador, efectivamente se veía ya un cambio, un cambio diferente, sobre todo porque todas las universidades se han llenado de profesores jóvenes con estudios de posgrado, estudios de doctorados, y eso también ha generado una presión para cambiar, ¿no? Sobre todo gente que viene. Entonces, y voy a decir, sin equivocarme, que en los últimos 20 años ha habido una gran masa de profesores que están más especializados en temas microeconómicos más que en temas macroeconómicos. El problema es que el Ecuador sigue teniendo problemas macro, entonces la gente ha tenido que seguir moviéndose a temas macro porque todavía no ha estado resuelto ese tema y no se pueden mover todavía a temas micro. Entonces, en ese aspecto creo que hemos tratado de mejorar los perfiles. Acá en Ecuador puedo comentarlo también, pero quisiera un poco hablar más en temas generales. Creo que ahora se entiende que el economista no debe ser la persona que está o que puede estar en el área contable, y eso ya es una ganancia. Porque los contadores tienen un perfil muy diferente al economista. De igual forma, se ha avanzado en el hecho de que ahora encontramos más economistas en empresas. Ya estamos sacándonos un poco la idea de que el economista tiene que estar en el sector público, lo cual también es una ganancia, porque se piensa que el economista, cuando aprende teoría micro o macro, eso no sirve en la empresa, lo cual es totalmente errado, ¿no? No es que queremos nosotros mandar a economistas a la empresa a que aplique un modelo. Lo que queremos es que cuando tome una decisión, esté tomando con base a un fundamento, ¿no? Un fundamento que sea sostenible, ¿no? Que se lo pueda argumentar. Pero también hemos visto una mejora en el deseo de los estudiantes de querer irse a estudiar, ¿no? Cada vez también vivimos en un mundo en donde hay más becas. Bueno, no ahora por esta pandemia, pero cada vez hay más opciones para estudiar. Entonces, el perfil se está ampliando, no solamente a lo público, no solamente a lo empresarial, sino también a lo académico. Y aquí quería un poco también profundizar también lo que comentaba Daisy, y es que creo que tenemos que todavía mejorar mucho dentro de las mallas, ¿no? Y la mejora de las mallas nos va a permitir mejorar el tema del perfil. Un tema clave que también lo comentó Daisy es el tema de la comunicación escrita y la comunicación verbal, ¿no? Todavía pensamos que la comunicación es algo para los comunicadores, no es así. Los economistas, como cualquier otro, siempre vamos a tener que vender nuestras ideas, vender entre comillas, obviamente. Vamos a tener que vender nuestras ideas en un salón, en una conferencia o frente a un directorio. Y ahí seguramente vamos a tener 15 o 20 minutos para hacerlo. A veces nos toca vender la idea en un pasillo con alguien y tenemos solamente 5 minutos. Entonces el economista tiene que estar capaz de poder expresar su idea en cualquiera de esos escenarios. Y para eso necesita un entrenamiento. De igual forma, el economista tiene que mejorar su nivel de escritura.
y eso también se lo hace con entrenamiento y que a veces las universidades, y ya lo están haciendo, bueno, la Politécnica ya se lo viene haciendo en más de 6, 7 años, pero en las universidades también lo están haciendo, pero todavía se requiere más, ¿no? Se requiere más y sobre todo porque se requiere profesores que incorporen la escritura dentro de sus trabajos, dentro de sus materias, la micro, la macro, incluso la econometría, se necesita incorporar de alguna manera. Y para no alargar mucho, otro tema que también es primordial y que cada vez se hace más necesario es que los economistas tengan, dentro de su perfil profesional, tengan un conocimiento de computación, ya no solamente con que sepan manejar Word y Excel o o un paquete estadístico, ¿no? Tienen que aprender cosas como manejo de base de datos, cloud computing, temas de parallel computing. O sea, hay otros temas que dan pie a que los economistas tengan un mejor perfil profesional. El otro día leía el New York Times y contaban cómo cada vez empresas como Facebook, Google o Amazon están requiriendo personas o gente que pueda analizar datos con una perspectiva social, como pueden ser los economistas, pero que tengan un fuerte componente o que tengan dentro de su conocimiento o dentro de sus capacidades un fuerte manejo computacional. Entonces, yo también, y me atrevo a decir un par de ideas, y es que creo que eventualmente vamos a tener que descartar la idea de tener facultades o carreras de economía. Creo que en el futuro hay que pensar en carreras que sean más interdisciplinarias, ¿no? Cada vez los economistas nos tenemos que juntar mucha información de muchos campos y a veces tenemos que asimilar muchos conocimientos y a veces nos tenemos que aliar con un biólogo, con un arqueólogo, con un geógrafo para poder tener un mejor entendimiento de la problemática social. Entonces, cada vez se requiere una mayor formación del economista, cada vez se requiere más economista, que un economista sea más economista, pues redundante, pero también se requiere que el economista comience a explorar otras áreas para poder hacer su trabajo mucho más con mayor impacto en el social, ¿no? Eso. Muchas gracias. Ligado a esta cuestión del perfil, y ustedes ya lo han abordado en cuestión de que la formación ya se ha ido adaptando a nuevas realidades y a unos escenarios futuros cambiantes, demandantes en torno a lo que había mencionado el Foro Económico Mundial y la cuarta revolución industrial. ¿En qué áreas estamos trabajando o dónde podríamos seguir trabajando? Ya tratando de unir Leonardo y Daisy esto que ya nos han venido diciendo. Leonardo. Por ejemplo, viendo un poco los datos acá de la Escuela Politécnica y de algunas universidades aquí de la costa, usualmente nuestros graduados salen a trabajar en áreas de finanzas, en áreas de administración, en áreas de mercadeo. Entonces, usualmente entiendo, ¿no? Lo curioso es que el rango salarial ahí, el salario con que terminan ganando es un poquito también un margen bastante interesante, ¿no? Van desde 500 hasta 1500, dependiendo nuevamente a veces de la conexión que tienes para poder alcanzar un mejor salario y de tu capacidad y de algunos otros parámetros adicionales, ¿no? Pero es claro que los economistas cada vez se ve que tienen tienen una mayor demanda en diversas áreas. Aquí mismo, por ejemplo, en la Escuela Politécnica encontramos grupos de trabajo en donde tenemos expertos en temas de agua, expertos en cambios climáticos, y tenemos un economista también, ¿no? En temas de la salud, cada vez hay economistas, obviamente economistas en lo que responden, ¿no? Pero también se observa en general, digo, en el Ecuador, que cada vez es más complicado para algunos economistas poderse aliarse con otras áreas, ¿no? Y justamente también por la formación y por el deseo de no querer ser un poco más curioso y explorar más áreas. Pero viendo y citando también lo que decía Daisy, el World Economic Forum comenta sobre las próximas plazas de trabajo en los próximos años y cada vez se habla más de trabajos interdependientes. Insisto con lo que decía anteriormente, pensar que un economista va a trabajar solamente con economistas, seguramente en la academia pura y dura en Estados Unidos lo vamos a encontrar todavía, pero en los países como el Ecuador, en donde la investigación todavía es un bien de lujo,
se requieren economistas que tengan capacidad de poder unirse con otros profesionales para resolver otros tipos de problemas que a la larga terminan siendo un problema social. Como yo siempre digo con este término, a veces me molestan un poco otros colegas, pero digo, a la larga, todas las profesiones están ligadas a una sola cosa, que es el mejorar el bienestar de la sociedad, desde distintas áreas, desde la computación, desde la medicina, y nosotros los economistas tenemos el placer o el gusto de estar trabajando directamente con eso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de unirnos con las otras áreas para poder tener un mejor impacto, ¿no? Muchas gracias, Daisy. Su punto de vista. Bueno, yo puedo, sí me escuchan, perdón. Bueno, yo puedo añadir a lo que mencionaba, es que sí, una gran parte de nuestros economistas a nivel nacional están trabajando en el sector público. Los vemos a varios de ellos en ministerios, por ejemplo. También yo creo que algo muy importante por mencionar es que cuando nuestros estudiantes ahora están atados a hacer prácticas preprofesionales, nosotros allá podemos vislumbrar un poco dónde ellos en un futuro van a trabajar. Por ejemplo, nosotros hemos visto economistas que están trabajando en un EQ 911. Y yo sé, bueno, ¿y ahí qué hace? Bueno, ellos están levantando estadísticas y analizando datos, que es lo que mencionaba Leonardo. O sea, qué importante es saber analizar los datos. Economistas están en esa área. También están muchos economistas, hemos detectado que están ubicados en los GATS, por ejemplo, y ellos que están haciendo ahí, están apoyando en las áreas de planificación y revisión y generación de proyectos. También tenemos varios economistas que están ubicándose o están ubicados en instituciones financieras y bursátiles. Tuve el agrado, por ejemplo, de conversar con un gerente de un banco y él me decía, bueno, nosotros estamos trabajando un poco más con algunos economistas porque vemos que el perfil es un poco más complementario. Ellos ven finanzas, matemáticas financieras, tienen un poco más, una visión más amplia que lo que ellos buscaban. Entonces eso me mencionaba, entonces yo lo vi interesante y vemos algunos economistas que están trabajando en instituciones financieras. También tenemos otros economistas, por ejemplo, que están trabajando como nosotros mismos, que somos economistas en la academia de investigación. Y aparte de enseñar la carrera, también creo que estas investigaciones que estamos generando están aportando, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Yo creo que incluso algunas investigaciones que están haciendo los docentes o estos economistas que trabajan en la academia están aportando muchísimo al Estado, incluso para la generación o revisión de políticas públicas del Estado. Vemos economistas que ya están emprendiendo, generando sus propias empresas, también economistas que están trabajando de asesores. Yo he conocido algunos economistas, colegas, tanto de mi ciudad Loja como de otras ciudades que están trabajando de asesores en la parte económica en la asamblea, por ejemplo. Entonces, creo, entre otras áreas que ya lo mencionaron, que están trabajando los economistas. O sea, este campo se ha ampliado muchísimo, ya no están trabajando solo en el sector público. Muchas gracias. Daisy, nuevamente, las diferentes universidades y las diferentes facultades cuentan con centros de investigación o unidades de investigación económica. ¿Cuáles son las principales líneas de estos centros y cuál es el aporte que tienen en resolver esa problemática que Leonardo nos planteaba? Desde la experiencia, ¿cuál podría ser su punto de vista al respecto? Bueno, Leonardo ya mencionó, la investigación en los últimos años ha incrementado muchísimo. Se ha incrementado muchísimo. Él daba ya un dato de 300 y algo publicaciones. Yo contaba con un dato de que del 2006 al 2015 hubo un crecimiento de estas investigaciones, de estas publicaciones en un 20%. Sí, específicamente de economía no logré encontrar el dato, pero estas investigaciones sí se han incrementado precisamente porque se emplearon las políticas de formación de posgrados, porque era un indicador, por ejemplo, para evaluar que hayan investigaciones, que hayan doctores, que todos tengan los docentes al menos un título de maestría, y era obligatorio la investigación. Creo que esto incentivó a que estos centros de investigación incrementaran sus investigaciones, ¿sí? Ahora, yo he revisado, nosotros hicimos justamente en la RAEDE, tratamos de hacer un levantamiento de qué líneas de investigación se está trabajando en algunas carreras de economía.
Y de lo que yo puedo mencionar, o sea, podría más bien resumir en qué líneas de investigación se está trabajando aquí. Por ejemplo, yo podría decir que una que está saliendo ahora mucho es la de economía de recursos naturales. La gente está trabajando en estas investigaciones a propósito de incentivar el desarrollo sostenible, a propósito de los ODS, se está trabajando en esta línea también. Luego también puedo mencionar la línea de crecimiento y desarrollo económico. Están trabajando en estas líneas. Y aquí se está haciendo un análisis sistemático y aplicaciones de normativas, políticas o como se les mencione, y desarrollo de la teoría económica. Es lo que están haciendo, se está trabajando en hechos estilizados. Yo aquí ya he podido ver que se está trabajando un poco más ampliamente en la parte macroeconómica que mencionaba Leonardo. Yo ya he visto muchos estudios al respecto, y no solamente que estamos trabajando a nivel de Ecuador, sino que también ya se están generando investigaciones a nivel de Latinoamérica, incluso que han permitido comparar, analizar, medir cómo está el Ecuador con respecto a otros países de Latinoamérica. También de lo que pude ver es que también se está un poco ya enmarcando una línea de investigación de análisis territorial con la que se está buscando impulsar el estudio del Ecuador desde una perspectiva social y económica y territorial. Entonces esta parte territorial también creo que se ha involucrado dentro de estas líneas de investigación en el área de economía. Aquí también algo interesante que vi es que se están generando también dentro de la investigación algunas revistas, ¿sí? Y todas están encaminadas, si bien todas las revistas empiezan desde cero, al menos aquí en Ecuador, todas están encaminadas, estas revistas de economía, a ser indexadas, están haciendo publicaciones con el apoyo de los docentes y con el apoyo de estudiantes que están haciendo sus trabajos de investigación. Muchas gracias, Daisy. Leonardo, en su punto de vista, ¿cuáles son estas líneas de investigación que se destacan más? Sí, y de acuerdo con también lo que comentaba Daisy, solamente de la experiencia que veo acá en la Escuela Politécnica del Litoral, por ejemplo, nosotros tenemos el Centro de Investigaciones Económicas, el cual en cierta forma regula o ayuda a administrar la investigación que realizan los profesores, ¿no? Y presta algún servicio para facilitar justamente el trabajo que hacen estos profesores, ¿no? De igual manera, el centro, de tal manera que la investigación que hace el centro es básicamente la investigación que hacen los profesores, ¿no? Entonces, porque los profesores son parte del centro. Pero también el centro tiene boletines de política económica que se le llaman, si mal no me equivoco vamos ya por la 10ª o 12ª edición, que son boletines trimestrales en los cuales se desarrolla un determinado tópico de coyuntura y con base en eso se hace opinión sistematizada. Pero en general creo que eso es lo que se marca en los centros, ¿no? Creo que los centros deben justamente ser un mecanismo tiene que ser el mecanismo que permita traducir la investigación del profesor a un lenguaje que pueda ser transmitido o enviado al resto de la sociedad. Porque no es lo mismo el paper o el documento de trabajo que uno envía a un journal que hacer lo que se lo lee el público en general. Entonces, creo que en ese sentido los centros pueden también ayudar en este aspecto. Pero creo que en ese aspecto creo que no hay, creo que y de lo que he visto en otras universidades en el Ecuador, me parece que se manejan de manera correcta. Es decir, los centros hacen, la investigación que hacen los centros son las investigaciones que hacen los profesores. Sin embargo, yo creo que, nuevamente, aquí, a veces en el Ecuador hacemos cosas que son un poquito extrañas, ¿no? Yo, de todas maneras, creo yo que el Ecuador es un país tan pequeño y a veces tenemos centros que incluso están compitiendo entre ellos. Entonces, habría que pensar de pronto si nosotros realmente queremos eso, ¿no? ¿Por qué no pensar en centros que estén más especializados, ¿no? Porque lo curioso, si ponemos a ver los datos en el Ecuador, la movilidad laboral de profesores de economía entre universidades del Ecuador es casi cero. Casi cero. Es muy difícil encontrar profesores de Quito que se vayan a trabajar a La Loja, o de Loja a Cuenca, o de Cuenca a Guayaquil. Es muy baja esa movilidad. Entonces, los profesores llegan,
llegaron a un área y de ahí terminan desarrollando mucha investigación cuando de pronto tienen en otra universidad, dentro del Ecuador, que tienen un par con quien pudieran trabajar en economía. Entonces yo creo que hay que pensar eso un poco más. Déjame terminar con un par de ideas, porque también lo comentaba Daisy. El tema de las revistas, efectivamente, he visto que las universidades en general, incluyendo la Escuela Politécnica, han trabajado mucho en desarrollar estas revistas económicas. Pero ahí yo tengo un sinsabor, porque usualmente si nos vamos a al Consejo de Educación Superior y si pensamos en los requisitos que necesitan los profesores para subir en los escalafones, usualmente te exigen que tú tengas que publicar en una revista que sea indexada, Latin Index, Scopus o este tipo de cosas. Perfecto. Entonces el problema está que a veces estas revistas tan importantes, o las buenas revistas, no tienen espacio a veces para trabajos de investigación en el Ecuador. Algunos obviamente sí, pero usualmente vender un paper en estas revistas importantes con datos de Ecuador de pronto pudiera no ser tan atractivo, de pronto porque la audiencia de pronto no está tan preocupada de lo que pasa en Ecuador. Me refiero a la audiencia internacional. Entonces, yo considero que, nuevamente, tratar de medir esfuerzos, el Ecuador debería tener no 2, 3, 4 o 5 revistas. Yo creo que solamente trate temas de investigación en la economía. Este es un tema que lo conversé hace un tiempo atrás con algunos colegas. Pero creo que ese es un tema que debemos nosotros trabajar en aunar esfuerzos para tener un journal de economía ecuatoriana que solamente trate temas de Ecuador, porque a la larga, quien le interesa los temas de Ecuador somos nosotros mismos. Entonces, si nosotros pudiéramos tener un espacio académico en el cual podamos tener esa discusión, vamos a tener un mejor impacto, ¿no? Yo creo que una de las falencias que tenemos nosotros los economistas en el Ecuador es que no trabajamos como grupo, ¿no? En otros países, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, existen estas asociaciones de economistas, ¿no? Entonces, que obviamente son asociaciones no políticas, ¿no? Son asociaciones de economía en donde se presenta el trabajo de economía ecuatoriana y creo que es la única forma de poder incentivar y sobre todo mandar un mensaje, que creo que a la larga tenemos que hacer con esto. Y es que tenemos que mandar el mensaje de que los economistas tienen que hacer investigación y tienen que dar afirmaciones con base en un argumento, con base en una evidencia, en datos. No decir cosas porque es lo que yo creo que debe ser, ¿no? Sino tiene que siempre estar apegado a una evidencia. Y creo que estos espacios, como estas conferencias nacionales y esta revista nacional que tengamos, te va a permitir, y sobre todo en que los boletines, que son, como decía anteriormente, el mecanismo que permita traducir la información técnica de un paper a un lenguaje común, creo que van a ser importantes para mejorar la carrera. Eso. Muchas gracias, Daisy y Leonardo. Les agradezco. Voy a dar la palabra al economista Lenin Parreño, que va a hacer una valoración global con respecto a los puntos de vista aquí abordados y señalar igual su opinión con respecto a la formación de los economistas en el Ecuador. Lenin, gracias, Fernando. Sí, yo voy a hacer algunos comentarios. Ustedes han escuchado de parte de Daisy y Leonardo. Creo que hay muchos elementos fuertes de por qué los economistas tenemos un rol muy importante en los países y en el desarrollo de nuestras naciones, ¿no? Pero mi valoración va a ser un poco más llamado a la autocrítica, porque no podemos descansar en el confort o en las cosas positivas que podemos tener dentro de nuestra carrera. Y la primera cosa que sí es una preocupación es cómo se han reducido las mallas y la cantidad de conocimiento y materias que han quedado por fuera. Y eso, como dicen en Venezuela, el tratar de graduar rápidamente a profesionales de una manera apurada, como dice el dicho, del apuro solo el cansancio. Entonces, al generar muchos vacíos en el pregrado, esos vacíos se tienen que compensar o de manera autónoma o a través de un posgrado. Y entonces lo que hacemos es prácticamente darle mucha más carne a las maestrías y en algunos casos cuando quieren acceder a maestrías o a programas de doctorado con mucho más
prestigio y ¿cuál sería el adjetivo más? Una mayor rigurosidad en el conocimiento, realmente empezamos a flaquear. Y ese es un tema que sí tenemos que verlo. Por ejemplo, antes los economistas conocían muy bien cuentas nacionales. Hoy en día es una falencia casi que transversal en todas las carreras de economía. O sea, uno empieza a preguntar cosas que se deberían conocer y entonces las cosas empiezan a flaquear. Y como decía Leonardo al final, es decir, ¿cómo podemos nosotros mejorar el debate si es que hay vacíos que necesitamos asegurar en un nivel básico? La segunda cosa es que hoy vivimos una cosa que es bien curiosa, ¿no? Por muchos años los economistas nos quejábamos de que no había información, faltaban datos. Hoy existe una cantidad de datos impresionantes, pero esa cantidad de datos salen de mecanismos no convencionales y no institucionales públicos. Es decir, si ustedes ven la cantidad de información que se generan a través de redes sociales, es brutal. Y esa información no se le está generando a un nivel institucional. Si ustedes revisan, por ejemplo, las páginas web de las instituciones que tienen que generar información para investigación y para mejorar políticas públicas, en realidad estamos en gran deuda. Y ese es un tema importante porque en realidad estamos pensando en hacer investigación, pero no hay información. O sea, información formal, registro de datos, etcétera, que nos permitan hacer la aplicación de una cantidad de técnicas y metodologías que son súper sofisticadas, pero que en el caso del Ecuador, cuando empezamos a ver, nos encontramos con que las tesis utilizan datos del último censo, que ya acabamos de cumplir 10 años. Entonces es muy difícil hablar de que estamos generando economistas para investigar cuando en el Ecuador todavía no hay esa cultura de generar estadística y de una estadística que sea rigurosa y permanente en el tiempo. A veces en clases les pregunto a los estudiantes, les digo, ¿cuál es el problema macro que hemos logrado resolver a nivel mundial? Hoy, menos de 10 países en el mundo tienen problemas de inflación. Y la inflación se corrigió porque se estudia, sí, se ha estudiado y hay mucho material sobre inflación. Pero fundamentalmente eso radica porque la inflación se ha medido por más de un siglo. Y mantener esa rigurosidad es clave. La otra pregunta que quiero dejar para el debate en la formación y en la carrera que estamos haciendo para generar profesionales hacia adelante, tiene que ver con una pregunta que generalmente se hacen los que están en la rama de administración o los que están generando emprendimientos, negocios, que tiene que ver con la ventaja competitiva. Nosotros los economistas comprendemos los dos conceptos, ventaja comparativa y ventaja competitiva, pero una pregunta que sí tenemos que hacernos es precisamente cuál es la ventaja competitiva de un economista. Y creo que la respuesta no es tan fácil. Efectivamente, todavía tenemos un tema, lo mencionó también Leonardo, en los temas macro de políticas públicas, etcétera, pero sin temor a equivocarme, en el resto de áreas tenemos una alta competencia de otras carreras que están investigando, abonando al mismo tema. Ejemplo, hoy en día hay un boom sobre temas de Big Data, Data Science, etcétera, y resulta que los ingenieros en computación saben 10 veces lo que sabe un economista. Hoy a la vejez empecé a estudiar justamente ciencia de datos y me encontré que ellos logran hacer modelos econométricos fundamentados en probabilidades, cosa que nosotros al final de la carrera empezamos a hacer modelos condicionados y ahí empezamos a utilizar las probabilidades. Ellos parten al revés, utilizan todo desde el inicio de cosas básicas como conjuntos y qué probabilidad bueno, Daisy es experta en eso. Y nos encontramos que el nivel de profundidad de conocimiento que tienen las áreas de matemáticas, de ciencias de computación y demás, realmente tenemos una brecha bastante larga. Y lo que hemos visto ahora, por ejemplo, en instituciones financieras de acá, es que los matemáticos están desplazando de manera importante a los economistas.
¿Por qué? Porque los matemáticos están generando, y los ingenieros en computación están generando estos temas de machine learning eh, y de aprendizaje en base a incertidumbre, ¿no? Y eso hacen las redes sociales fundamentalmente. Entonces quiere decir que ahí tenemos ya un tema pendiente. El otro, y perdón que lo haga de manera desordenada, pero que tiene que ver con este tema de la ventaja competitiva, tiene que ver con el esfuerzo que están haciendo las universidades por tratar de retener la tasa de crecimiento en las matrículas de economía. Y ese es un tema y es un fenómeno a nivel mundial. ¿Por qué? Porque también Leonardo lo mencionó, y es que estamos viviendo una época en donde los jóvenes lo que se preguntan es, bueno, ¿de qué voy a vivir? Con dos particularidades, y es que este tema de que antes del sector público era un sector que absorbía naturalmente a los economistas y que generaban dependencia y estabilidad en el tiempo, hoy ya no existe. Incluso hasta el sector público aprendió que tiene que hacer una renovación en su capital humano si es que no le genera productividad. Entonces, efectivamente, Daisy lo mencionó, es decir, ahora los economistas tenemos que aprender más de negocios, más de emprendimiento, más de innovación, porque no vamos a tener un empleador que nos pueda mantener hasta los 65 años. El tema de por qué el boom de las investigaciones y del crecimiento de los PhDs en el Ecuador tiene que ver con lo que mencionó Daisy, y es que Ecuador tuvo un cambio en la regulación para las universidades. Entonces, hoy las universidades, o hasta hace poco las universidades, tenían una pelea brutal por los pocos PhDs que habían en el país. Ahora hay exceso de PhDs y las universidades ya no tienen capacidad de absorción. Entonces, el tema de cómo hacemos economistas que vayan por la investigación pura y dura y que vengan acá y sean absorbidos versus los temas de profesionalización, sí es un tema que tenemos que pensarlo bastante bien. Me encantó el acuerdo tanto de Daisy como de Leonardo en el tema de la inter y la multidisciplinaridad. Y aquí también quiero recoger el primer punto que mencionó Daisy, y es que en algunas universidades nos olvidamos de estudiar historia, política, sociología y teoría, pero teoría en su sentido amplio. ¿Y por qué esto? Porque en realidad los economistas tenemos esa mezcla de matemáticos, historiadores, políticos, sociólogos, etcétera, etcétera, y estamos tratando de utilizar todo eso para resolver un problema de desarrollo. ¿Ok? Pero Leonardo fue muy enfático en el sentido de mencionar que todas estas nuevas carreras que están saliendo, o todas estas nuevas demandas que están saliendo, de hecho ahora los economistas nos arrogamos el tema de la economía del comportamiento. La economía del comportamiento es algo que los psicólogos de comportamiento, lo han venido estudiando desde hace siglos. Entonces, ahora, claro, los economistas nos metemos en eso y hablamos de economía del comportamiento. Pero si le quitamos eso, es simplemente comportamiento. Que lo traigamos hacia nuestro molino es un tema muy diferente, pero claramente, esas especialidades tienen que compartir las visiones de otras carreras importantes. Y ahora que tengo una visión más multidisciplinaria de mi trabajo, encuentro que los biólogos que investigan saben más de estadística que cualquier economista en posgrado, o que un médico epidemiólogo o un médico que está trabajando en innovación y tecnología sabe más matemáticas que un economista. Y eso es muy interesante. Otro tema que es clave, y es que los economistas tienen una formación, y qué bueno que estén Daisy y Leonardo, en función de la geografía y la situación de la universidad. Por ejemplo, si alguien vive en Loja, es muy difícil que alguien decida estudiar o que haya una línea fuerte sobre macroeconomía. ¿Ok? Si alguien va a Guayaquil, es muy natural que estudie lo que decía Leonardo, es decir, están enfocadas a las finanzas, a la administración, a los temas del comercio, porque esa es la actividad natural de Guayaquil. Y en Quito pasa lo contrario, porque es la capital política burocrática en donde se generan fuertes líneas de asociación entre la academia y de instituciones que demandan eso. Aquí está el Banco Central, está el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera. Y eso es importante. Ahora, ¿cómo cambiar esto? Es a través de la integración de redes. Loja
Me parece que es un excelente ejemplo porque las redes que han construido, siendo una universidad o un territorio en donde está muy aislado de lo que es las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, ha generado redes importantes fundamentalmente en lo local y en los temas de recursos naturales y demás, ¿no? Y ahí Daisy nos puede ampliar mucho sobre el tema. Claramente, este tema de la investigación en función de la especialidad de los profesores es un hecho. O sea, y ahí sí tenemos que pensar en algo mucho más profundo, que cuando lo mencionó Leonardo, decía, seguimos haciendo investigaciones en temas, por ejemplo, de políticas públicas, en temas macro, y no hemos resuelto los problemas. Entonces, aquí va un punto que me voy a saltar a la parte de investigación. Es decir, las universidades tenemos que lograr que esas investigaciones tengan una hipótesis que se persiga en el tiempo. ¿A qué me refiero con hipótesis? Es decir, por ejemplo, si hay una universidad que defienda la importancia de mantener estabilidad y sostenibilidad de la deuda pública, bueno, las líneas de investigación tienen que apuntar hasta que el problema se resuelva. Y lo que pasa en el Ecuador es que todavía no existe ese peso institucional académico que supere los personalismos de líderes de opinión. Y a veces se piensa que un líder de opinión está por encima de lo que la academia puede decir. Y hasta ahora sigue sucediendo eso. Y ahí sí tenemos que trabajar en eso. El otro punto es que la institucionalidad alrededor de la universidad que está generando al economista pesa muchísimo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá en Quito, al tener instituciones como el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces siempre hay esa ligazón de que profesores estén asociados de ese tipo de cosas y la demanda sea natural. Lo mismo pasa en Guayaquil, lo mismo pasa en Loja, en sus especialidades. Y la generación de empleo todavía sigue siendo supeditada al tema. Eh, 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 me queda rondando algo que también lo mencionó Leonardo, y es que todavía no estamos dando respuesta a las demandas del país. O sea, yo he escuchado muchísimo de lo que se hace tanto en la UTPL como en SPOL, pero en realidad la pregunta, y vuelvo al punto que también lo mencioné y que lo dijo Leonardo, es que si estamos formando profesionales, aparte de saber que están siendo empleados o que su tasa de empleo es alta, la idea es también tener un indicador sobre la incidencia de la respuesta al desarrollo. Ese creo que es una de las patas por donde tenemos que empezar a trabajar. También lo dijo Leonardo, es decir, esa es una ventaja competitiva. Algo que nos diferencia con el resto es que nosotros tenemos esa visión más holística del desarrollo, ¿no? Pero esa visión holística del desarrollo tiene que verse materializada en un dato, en una evidencia, ¿no? Y ahí tenemos que apoyarnos en muchas cosas. Otra cosa fantástica que salió de este intercambio es sobre el tema de comunicación. Y les voy a contar una anécdota que me pasó cuando estaba trabajando en el Banco Central. Se tenía que pasar una ley importante y el presidente del Banco Central nos pidió que vayamos a explicar a los asambleístas la parte económica de la ley. Y en una de las explicaciones, un asambleísta me preguntaba que por qué yo tenía ese dato del PIB y que según sus cuentas no le daba lo mismo. Y me llamó muchísimo la atención porque era una manera muy sutil de que yo le explique qué significaba el PIB o cómo es que se llegaba a calcular el PIB. Y eso es fundamental. Miren, por ejemplo, el caso de Javier Sale Martín. Creo que todos los que estamos en esta pantalla y los que nos están escuchando hemos estudiado el libro de crecimiento de Sale Martín y las teorías de crecimiento y de regulación de Javier Sale Martín. Y comparen lo que él ha escrito, el nivel de complejidad de sus publicaciones. Javier Sale Martín hasta hace poco era uno de los 10 economistas más influyentes en el mundo.
Pero miren en lo que se ha transformado. Hoy en día, Javier Cele Martín es un showman. Su obra más famosa recientemente es Economía de Colores, y la forma en cómo él explica lo difícil marca la diferencia. No sé si ustedes han visto, pero él en sus conferencias empieza con un video del Barça jugando con él era tesorero del Real Madrid, del Barça, perdón, y él explica cómo utilizando conocimientos de estrategia, de microeconomía, de equilibrio de Nash, no sé qué, encuentra una solución a lo que tenían que enfrentarse como equipo y de ahí empieza a generar una hipótesis de cómo la innovación tiene que irse generando para resolver un problema como el crecimiento de la productividad. Entonces, efectivamente tenemos que generar estas capacidades en nuestros profesionales porque nosotros trabajamos con políticos. Nosotros somos los maestros de un político para que adopten las políticas públicas. Somos los maestros de un empresario para que mida lo que se tiene que medir, evalúe lo que se tenga que evaluar. Y cuando somos empresarios podemos ya, o estamos en la capacidad de tomar decisiones, sabemos lo que tenemos que demandar. Sobre el tema de investigación, hay una santa trinidad que tenemos que lograr en la academia, especialmente en economía. Y es que en el caso de nosotros, la ley manda que hagamos tres cosas: investigación, vinculación con la colectividad y educación, o sea, el tema de aprendizaje. Y creo que, Leonardo, por ahí está el tema que tú decías, es decir, la investigación acá todavía sigue siendo un bien de lujo, un servicio de lujo, y no hay muchos recursos. Entonces, tenemos que lograr temas de vinculación que nos permitan extraer todo lo que necesitamos, no solamente la parte financiera, sino también datos para hacer investigación en los temas relevantes del país. Lo mencioné antes, si la investigación tiene que resolver problemas y no dejar que el paper o el capítulo de un libro muera en su publicación, sino seguir batallando hasta que el problema se resuelva. Totalmente de acuerdo con el tema de la movilidad laboral, y eso tiene que ver con las redes, Leonardo. Y eso es un tema que tenemos que también vencer en el país. Y el otro tema es, y con esto quiero cerrar, es Ecuador es un laboratorio viviente para quien quiera que quiera hacer investigación. Ecuador es es tierra fértil por la cantidad de brechas que tenemos. Y eso es clave. Cuando ustedes, tanto Leonardo, que fue decano de la Facultad de Economía en SPOL, Daisy, que estuvo de vicepresidenta en la RAED, y ustedes hablan, me imagino, con universidades extranjeras, sobre todo de Europa, donde ya tienen resueltos todos los problemas y saben los temas que tenemos acá, están súper deseosos de venir acá. Pero lo que necesitan son condiciones mínimas. Y vuelvo al punto inicial, es decir, esas condiciones mínimas desde que logremos generar ese vínculo institucional y generar la información y las condiciones para que de manera innovadora podamos aplicar estas tecnologías que bien nos decía Daisy, están ya disponibles. Y creo que se están impartiendo bastante bien en Ecuador, pero todavía seguimos estando en cosas básicas que son sustanciales para que podamos ejercer de manera que genere alto impacto en el país. Gracias, Fernando. Me quedo ahí. Muchas gracias, Lenin. Gracias por su valoración global, su comentario con respecto a lo abordado el día de hoy. Voy a permítanme hacer unos saludos, por favor, a quienes nos acompañan y para quien está dirigido este programa. Nuestra gerente general, Verónica Artola, está presenciando este programa, así como José Luis González, Hugo Jaramillo, Marta Soria, Marcela Hidrobo, Andrés Hidalgo, Marisol Guerralor, Jorge Márquez, Juliana Andrade, Pamela Camacho, Ligia del Valle, Maya Chávez, María Fernanda Panchés, Consuelo Ruiz, Silvi Vélez, Gabriel Escobar, Bernardo Moscoso, Gustavo Angulo, Ronnie Correa, Gabriela Cortés, Michelle Moretti, Jimena Salgado, David Nicolalde. A continuación voy a dar lectura a una carta editorial que ha preparado el doctor Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, con respecto a su valoración, su opinión en términos de lo que es la formación de los economistas
en el Ecuador. Nos dice, considero que las facultades de economía en el Ecuador han tenido un cambio y una evolución importante, al menos en los últimos 30 años. Y este cambio se ha apreciado con más fuerza en los últimos 20. Hay facultades de economía que están muy enfocadas en los temas relacionados con la economía más tradicional, en análisis macroeconómicos, temas monetarios y con una economía más clásica, enfocada sobre todo en análisis rigurosos relacionados con el tema de los fenómenos macroeconómicos en su conjunto y con un enfoque fuerte hacia los temas de política pública. Ese es el enfoque tradicional que se ha visto en el Ecuador y en los últimos 20 años se ha comenzado a ver que hay varias facultades de economía en todo el país que comienzan a enfocarse en una rama especializada de la economía hacia los temas de productividad y temas relacionados con el entorno empresarial en su conjunto. Estas dos ramas son muy interesantes, tanto lo tradicional en el tema macroeconómico como las nuevas formas o ramas que se están dando en los aspectos microeconómicos, productivos, entre otros. Considero que el perfil de los economistas que se gradúan en el Ecuador es interesante, pero todavía hace falta que se pueda amalgamar de mejor manera estas dos líneas de pensamiento, estas dos líneas de análisis que se están dando en las diferentes facultades del país, porque vemos que hay mucha especialización en ciertas universidades de cierto tipo de enseñanzas, por ejemplo, más matemáticas, más teóricas, más relacionadas con temas de evaluación de proyectos, es decir, más tradicionales en la economía clásica. Mientras que en otras universidades, en cambio, no privilegian tanto el método matemático de análisis, sino su enfoque se direcciona hacia la práctica y temas relacionados con la empresa, con el management, con los temas de economía empresarial y microeconomía. Sería muy interesante juntar estas dos grandes líneas de trabajo y es de suma importancia que las universidades, sobre todo desde el punto de vista de la investigación y las prácticas, puedan aterrizar más directamente con análisis de investigaciones que resuelvan problemas específicos que se están discutiendo en las empresas e instituciones del país. En muchas ocasiones me parece que las universidades no están bien conectadas con las necesidades urgentes, coyunturales y estructurales de lo que se ve en el mercado laboral, y solo una vez que el economista sale de la universidad se encuentra con la realidad de lo que realmente sucede en el mercado laboral, y es ahí donde comienza a ver la realidad, y no porque exista una mala formación, sino porque hace falta más conexión con el mundo real durante el proceso de las carreras de economía. Y finalmente es cierto que hace falta abrirse más hacia una corriente de pensamientos distintos. En ciertas universidades comienza a notarse cierto dogmatismo que no hace bien a la enseñanza y al pluralismo. La universidad que debe tener la carrera de economía debe permitirle nutrirse de todas esas ramas de pensamiento y que después sea el alumno quien decida cómo aplicarlas. Esta ha sido la valoración, esta ha sido la opinión, el editorial que ha preparado Julio José Prado como contribución a este programa. Lenin, un comentario al respecto, por favor. Sí, gracias, Fernando. Qué pena que no le pudimos tener a Julio José. Pero yo coincido en unos temas y voy a complementar en otros. Una de las cosas que evidentemente hay una gran demanda, ¿sí? Es justamente porque les estamos dando en gran parte de las facultades de economía del país herramientas para evaluación de impacto, ¿no? Pero ese es parte de los temas que tiene una cosa irónica. No solamente a nivel de pregrado, sino también a nivel de posgrado, llegan algunos estudiantes que tienen ese instrumental súper valioso, pero se encuentran que las instituciones no están preparadas o simplemente no tienen la voluntad de hacer evaluación de impacto. En el caso del Ecuador, no me equivoco, pero posiblemente apenas hay menos de 5 políticas o 5 programas que tienen evaluaciones de impacto. Y ese es un tema. El otro tema que me parece clave es el tema de la regulación. El año anterior hubo una gran iniciativa que al final no tuvo un final que lo pueda comentar, pero la Asamblea quería generar un departamento de evaluación sobre
las leyes que estaban aprobando, que me parecía fantástico, porque al final toda ley tiene que generar un impacto y un impacto sobre la calidad de vida. Y el tercer tema que me pareció clave en la editorial de Julio José es que efectivamente en el caso del Ecuador, el mercado laboral sigue determinando la forma en cómo se especializan nuestros economistas. Y cuando debería ser al revés, es decir, la academia debería ser el motor para que se vayan desarrollando nuevas cosas y nuevas corrientes en el mercado laboral, como bien lo señaló Daisy, en el sentido de que hoy en día estos profesionales que estamos generando cada vez tienen esa semillita del emprendimiento y de la innovación, que nuevamente tiene una línea muy delgadita con alguien que está trabajando negocios y demás. Finalmente, hay un tema y un llamado a la nueva generación. Es decir, estos temas de ideología o el tema de concentrarse en cosas tradicionales o en vertientes tradicionales nos llama justamente al atender el pedido de Julio José en el sentido de que necesitamos mayor pluralidad, pero la pluralidad basada en evidencia. Es decir, yo puedo defender una teoría o una escuela de pensamiento, pero tengo que basar en evidencia. No me puedo quedar en percepciones o en ideas o en hipótesis que no tienen todavía un asidero cuantitativo o algo mucho más científico, que es a lo que estamos abocados. Gracias, Fernando, por permitirme ampliar esta importante carta editorial de Julio José. Gracias, Lenin. Comienzo con una ronda de preguntas breves para poder recibir la opinión, la impresión de todos ustedes. Daisy, habíamos abordado durante toda esta charla que hay algunos problemas que todavía no son parte de las líneas de investigación, especialmente los problemas de las empresas. ¿Cómo hacer un inventario, levantar un inventario de esa problemática con el propósito de insertarlos a las líneas de investigación o estudio en las diferentes universidades? ¿Qué estrategia podríamos prever? Bueno, yo creo que el incentivo o el desafío más bien principal es que debe haber una conexión entre la empresa, la academia y el Estado. ¿Sí? No puede trabajar ninguna de estos tres entes por separado. Creo que eso es lo principal, que se trabaje conjuntamente, porque sabemos, como bien lo decía Lenin, el mercado es el que a veces es el que, como dice, a ver qué carreras me deberían de ofertar, porque eso es lo que yo estoy demandando. Pero ahora creando una visión diferente en los estudiantes también ahora pueden salir y decir, bueno, esto es lo que está faltando en el mercado laboral. Entonces yo creo que ahora mismo hay no hay esa conexión, ¿sí? No hay esa conexión, y creo que eso parte desde el Estado en generar que haya una conexión muy fuerte entre el Estado, la empresa y la universidad. Muchas gracias, Daisy. Leonardo, en cuanto a las habilidades numéricas de análisis de datos, a las herramientas analíticas que debemos tener, si bien ha sido un proceso constante y que se ha acelerado en los últimos años la introducción de estas materias en los pensums, ¿cómo acelerar para que sean parte integral de la formación del economista y podamos cerrar esas brechas que mencionaba Lenin en cuanto a las diferencias del manejo de herramientas e instrumentos analíticos que podemos tener con otros profesionales? Bien, bueno, un poco escuchando las intervenciones previas, déjame extenderme un poco. Sí, yo creo que en verdad, como decían, en el Ecuador nos gusta tomar modas de algunas cosas. Ahorita también hay tendencias, comienzan a hacerse dogmas, ¿no? Y en los últimos, no sé, 5 o 6 años posiblemente, he visto otro dogma que se está dando mucho en Ecuador, que es el dogma a las no matemáticas, ¿no? Ese tema de que los economistas no tienen que ver matemáticas, que las matemáticas son, eso es muy técnico, eso no, feo, no. También a veces, insisto, eso muestra mucha ignorancia. Pero nosotros tenemos que entender que los seres humanos, todos, incluyéndome, todos, tenemos una inteligencia limitada. Y las matemáticas son el medio mediante el cual me va a ayudar a explicarme mejor, a poder evitar que alguna idea se me suelte. Porque
la economía trabaja en sistemas complejos. Y si yo solamente dejo pensar y solamente todo lo dejo a mi cerebro, seguramente me voy a perder ciertos hilos, ciertas ideas. Las matemáticas me evitan que yo me pierda las ideas y me ayudan a ser coherente con mi análisis. Entonces, tenemos que tratar de que los economistas comiencen a abrazar mucho más las herramientas matemáticas. Las herramientas matemáticas también nos permiten visualizar los datos, nos permiten expresar mejor nuestras ideas con gráficas, con tablas. Entonces, creo que tenemos que nosotros tratar a través de los profesores, a través de las facultades, a través de exposiciones, dejar que los estudiantes entiendan que la economía no se hace matemáticas por hacer matemáticas, se utilizan las matemáticas como un medio para. Eso es importante que quede claro. Y unido a las matemáticas, obviamente, están los temas de data science, de sistemas de manejos de lo que se llama machine learning y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también, y estoy de acuerdo también con lo que decía Lenin, que los economistas a veces comenzamos a competir con estas otras carreras, ¿no? Que se comienzan a meterse un poquito en nuestro campo. Pero todavía creo que los economistas tenemos mucho que decir. Los economistas, a fin de cuentas, estudiamos los incentivos, ¿no? Y las otras áreas no manejan eso, no estudian. Efectivamente, Machine Learning está haciendo una bola de nieve, pero todavía ellos no trabajan en temas de causa-efecto, ¿no? De inferencia causal. Todavía los economistas tenemos mucho que decir todavía en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, como decía al inicio, creo que me aventuro a decir que en los próximos 5 o 10 años vamos a tener carreras de economía muy fuertes en economía, pero abrazando cada vez más las matemáticas y las ¿cómo se llama? Y las estadísticas y los temas computacionales, que es fundamental. No me crean a mí, miren las ofertas de trabajo a nivel internacional. O sea, cada vez solicitan economistas, pero que tengan esos conocimientos. En cuanto al nivel local, sí, yo estoy de acuerdo que las empresas, nosotros tenemos que mirar a las empresas nos tienen que mirar a nosotros. Pero aquí hay una crítica muy fuerte que yo siempre le hago a las empresas. Usualmente nosotros tenemos estudiantes que se van a trabajar, van a hacer estudios en esto que les decía, proyectos integradores. Y muchas empresas son muy reacias a dar las datas. No quieren entregar la información. Entonces, es muy difícil hacer análisis serios si no tenemos datos. Que era justamente lo que decía Lenin hace un momento atrás, ¿no? Entonces, en el Ecuador es muy restrictivo dar la información, ¿no? Entonces, cada vez vemos esa problemática. Y termino con este ejemplo para entender lo duro que es en el Ecuador esa investigación. Cuando se liberalizó los precios de la gasolina, algunos investigadores estaban interesados en analizar si las gasolineras están haciendo un tipo de competencia del estilo Starker, líder-seguidor. Pero para eso se necesitaba la información, que hay una determinada institución que la maneja, que la tiene. Bueno, hasta el día de hoy, casi 2 años después, todavía no entregan la información, ¿no? Y hay una serie de restricciones. En otros países, invitan a los estudiantes de doctorados o de maestrías a usar la información para hacer estudios, porque eso les ahorra a ellos a la larga dinero en consultorías. Entonces, hay una desconexión entre lo que quiere la academia, en lo que quiere el sector público, pero también en la empresa, ¿no? La empresa siempre yo siento que a veces como quieren decir, bueno, que la academia no está, esto va de lado y lado, ¿no? Sí, la academia tiene muchas críticas, pero la empresa tiene bastantes más seguramente, porque no permiten a veces empaparse en la información que ellos tienen para poder entender mejor la problemática. Gracias, Leonardo. Una última pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cómo cerrar las brechas que existe de la formación nacional frente a la formación internacional de economista para una mejor adaptación de nuestros estudiantes de economía que salen a la formación internacional? Una valoración global de cada uno, por favor, a manera de cierre, si es tan gentil, con el propósito de ir señalando
esos puntos sobre las is que nos hace falta para estar desde una perspectiva comparada a un buen nivel internacional, para un mejor desempeño académico en programas internacionales en el ámbito económico. Comenzamos con Lenin, seguimos con Daisy y terminamos con Leonardo, por favor. Gracias por incluirme en la pregunta. Hay una cosa que a veces es un mito y creo que gran parte de los que estamos aquí tuvimos la fortuna de salir a estudiar afuera. Y en realidad yo me atrevería a decir que las diferencias del pregrado aquí no es muy diferente a los pregrados a nivel internacional. Y están posiblemente cometiendo gran parte de los errores que había comentado al inicio de mi valoración, de comprimir las carreras y dejar de lado muchos conocimientos. Y entonces eso, nuevamente, lo que hace es asegurar que en los posgrados se cubran esas deficiencias. Ahora, hay un tema que sí es clave y que lo he visto en muy pocas universidades, y es cómo les preparamos para las cosas básicas para acceder a programas de maestría o de doctorado afuera, y que tiene que ver fundamentalmente con idiomas, matemáticas y capacidades de análisis en exámenes muy específicos en universidades top. El resto son temas que los vamos cubriendo, como se dice, a la mala en los programas de posgrado. Ahora, esas cosas que pudiesen ser muy dolorosas y que de hecho siguen siendo dolorosas para quienes vayan estudiando afuera, pueden ser también una forma en cómo las facultades se pueden ir generando. Es decir, si ustedes hacen una revisión de los exalumnos de las universidades y de las facultades que están afuera, se puede generar un círculo virtuoso en el sentido de saber qué cosas son las que tienen que ir complementando para los estudiantes que van a ir a atender en esas universidades, ¿no? Pero no atendemos todavía eso, ¿no? Por ejemplo, yo hasta ahora no he visto una facultad que tenga, por ejemplo, un programa para que los estudiantes tengan un TOEFL súper bueno, o un GRE o un GMAT súper bueno, o que tengan bases matemáticas que se están perdiendo cada vez más, que les va a servir en su programa de posgrado. Lo que se sigue viendo es que nosotros terminamos estudiando 2 hasta 3 veces 3 materias claves: macro, micro, estadística y econometría en la misma. ¿Y por qué? Porque en realidad seguimos teniendo falencias en los contenidos que tenemos que asegurar calidad. Ahora, ¿por qué siguen habiendo o se van agrandando esas brechas? Precisamente porque estamos comprimiendo tanto que dejamos por fuera muchas cosas. Y ese es un tema que no es un fenómeno de aquí del Ecuador. Lo he visto en varias universidades afuera, y ese es un tema que tenemos que atender cuando queremos ir mejorando la calidad de los estudiantes y de los centros de investigación y universidades que se van a postular hacia adelante. Gracias, Fernando. Muy amable, Lenin, gracias. Daisy, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, yo lo que puedo acotar es, bueno, yo creo que ahora el mismo hecho de que hayamos tenido varios docentes que hayan estado en el extranjero nos han permitido un poco ampliar la visión y ya empezar a trabajar, digámoslo así, en una internacionalización del currículo. Nosotros, por ejemplo, como ejemplo, y hemos puesto a trabajar ya en esta internacionalización de los estudiantes, donde no solamente se involucra que vayan a hacer como una pasantía o un ciclo académico en otra universidad durante 6 meses, sino que también se involucra obviamente que vayan a fundamentar otro idioma, por ejemplo, lo que mencionaba Lenin. Pero aquí sí detectamos todavía es la misma falencia que menciona Lenin, el idioma. Nosotros hemos generado, por dar un ejemplo, 22 convenios con universidades extranjeras en Estados Unidos, Italia, España, Colombia, Argentina, entre otros países, y los estudiantes que postulan a esta internacionalización a partir del sexto ciclo, postulan generalmente donde pueden hablar español. ¿Sí? Yo les digo, al año es un estudiante, y yo lo he averiguado con mis colegas de las otras universidades, hay la no tendencia a postular a universidades, por ejemplo, de Estados Unidos por cuestión del idioma. Entonces creo que eso también me uno a lo que menciona Lenin, hay que trabajar todavía en eso,
pero sí nos ha ayudado muchísimo esta visión de que los profesores mismos que hayamos tenido la oportunidad de haber estudiado en el extranjero nos ha permitido traer y decir, bueno, aquí debemos mejorar, y creo que alguna de las universidades es una de las ventajas que yo puedo resaltar, el hecho de que hayamos podido estudiar en el extranjero, que nosotros podamos decir, bueno, aquí tenemos que mejorar, o por aquí vamos por buen camino, centrémonos acá, pero el idioma sigue siendo todavía un principal obstáculo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daisy. Le agradezco. Leonardo, por favor. Sí, yo pensaría, estoy de acuerdo con lo que comentaba Daisy y Lenin también. En principio, creo que tenemos alguna limitante primero en la manera en cómo estructuramos nuestras mallas, ¿no? Tenemos ciertas restricciones de parte del Consejo de Educación Superior que ya más o menos nos va poniendo una camisa de fuerza en cómo estructurar las mallas, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que una forma de cerrar la brecha puede ser también comenzar a dictar clases en inglés, ¿no? Que algunas de las materias del semestre justamente se dan en inglés. Y creo que eso ayuda realmente mucho. Otro tema es a través de la invitación que se hacen a profesores, ¿no? Muchos de nosotros tenemos contactos con profesores internacionales, que de hecho que no son de habla hispana, que son de, ¿no? Y pues, se los puede invitar a dar un semestre en lo que se llaman los famosos semestres sabáticos o años sabáticos. Esa es otra forma. Y mucha de esta gente se puede generar alguna especie de incentivo, que tratar de que a los mejores estudiantes que ellos observen, tratar de impulsarlos a que se vayan a estudiar, ¿no? Pero ahí, cuando abrimos esa puerta, se generan otros problemas, ¿no? En las universidades públicas, por ejemplo, las restricciones a contratar extranjeros, ¿no? O sea, contratar a un extranjero es casi que imposible, ¿no? Es un dolor de cabeza. Entonces, claro, queremos internacionalizar más nuestro programa, pero también las leyes no facilitan esa internacionalización. Creo también que hay unas muy buenas experiencias dentro del seguimiento que yo hago a los ecuatorianos que están haciendo, son profesores en Estados Unidos o están haciendo sus doctorados. Tenemos muy buenos ejemplos de profesores ecuatorianos que están en universidades con gran éxito, publicando a un excelente nivel. Y esos son un primer contacto, porque la tierra llama, como se dice popularmente, para que estas personas vengan y comiencen un poco a ayudar a esta internacionalización. Otra cosa es que yo creo que ayuda a cerrar estas brechas es un poco invitar a estas personas un poco más conocidas a que vengan y evalúen. Yo usualmente yo no soy muy amigo de estas acreditaciones internacionales. Yo no me creo mucho en esas acreditaciones. Pero para mí una muy buena acreditación, por ejemplo, es, me invento algo, invitar a un renombrado economista y que se reúna con mis estudiantes de maestría, por ejemplo, o con mis estudiantes de pregrado y evalúen qué están trabajando ellos, o se reúnan con mis profesores y que ellos me den una evaluación. ¿Cómo los ves? Eso para mí tiene mucho más valor que una evaluación que me hace una acreditadora que de pronto me evalúa otras cosas, ¿no? Que de pronto no es lo que estoy persiguiendo, que es acortar esa brecha de mis estudiantes con los estudiantes extranjeros. Y estoy de acuerdo, también efectivamente los estudiantes internacionales en términos de conocimientos de matemáticas, yo creo que a nuestros estudiantes no le piden mucho favor, pero el idioma, como comentaba Daisy, la escritura es una gran diferencia que yo noto. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado y tenía oportunidad de tratar con estudiantes de pregrado, muchas de las clases tienen ese enfoque de escritura, ¿no? Escribe algo, escribe un essay, y ese continuo escribir un pequeño paper, eso les ayuda mucho a ellos sobre todo a ser críticos, ¿no? A ser muy críticos al momento de evaluar algo, y eso creo que también nosotros tenemos que instalar. Pero también eso implica otro esfuerzo, que los profesores también se muevan a ese punto. Eso. Muchas gracias por el tiempo, el conocimiento y la contribución que han hecho. Reconozco a nuestros tres invitados del día de hoy al programa Encuentros del BCE por su denotada trayectoria, su experiencia y su altísimo grado de formación, y por habernos compartido con mucho testimonio de primera fuente lo que debemos hacer o debemos preocuparnos para mejorar la formación del economista en el Ecuador. Agradezco a las autoridades del Banco Central
que permiten que este programa se realice y a todos quienes colaboran tras cámaras para que el programa esté semana tras semana, todos los días jueves, desde la Dirección de Comunicación Social y desde la Coordinación General de Tecnologías de la Información. Y a todo nuestro público, muy agradecido por acompañarnos y estar con nosotros. Recuerda, mantén la distancia, usa de manera frecuente la mascarilla y lávate las manos de manera constante, que al COVID lo vencemos con mucha disciplina de toda la sociedad. La próxima semana, el jueves 26 de noviembre, tendremos la participación para hablar en nuestro tercer y último programa de formación del economista, a la economista Verónica Artola, quien nos va a tratar y nos va a hablar sobre la formación del economista y su vinculación con las políticas públicas. También tendremos la participación del doctor Manuel Ramos Francia, director general del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, quien hablará sobre la vinculación del economista y con la investigación. Y un tercer invitado que estamos por confirmar, que igual será desde uno de los gobernadores de un banco central de la región, que nos hablará sobre el economista y su vinculación con la sociedad. Con eso daremos cierre a este ciclo de debates y de foros con respecto a la formación del economista y esas recomendaciones y brechas que debemos ir cerrando. Les agradezco a todos por su tiempo, les agradezco a quienes están acá presentes y que tengan una linda tarde y resto de día. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias, Lenin. Gracias, Fernando. Gracias, Lenin. Gracias, Leonardo. Gracias, Daisy. Gracias. Un gusto, Daisy, un gusto, Lenin. Gracias, Fernando, también. Muy amables, gracias.